Un día muy especial porque hoy nos reunimos para hablar acerca del tema Júpiter Cassini. Justamente hoy tenemos la entrada de lo que es la alineación planetaria en el signo de Leo, un planeta muy vasto como lo es Júpiter, muy ambicioso también, y está haciendo una puesta en la escena en quizás uno de los signos del zodiaco que tiene mucho reinado. Todos hemos escuchado que los Júpiter en Leo pues tienen mayor capacidad de brillo y expansión. Y adicional a esto tenemos la cereza del pastel, donde también celebramos hoy una luna llena en el signo de Acuario, que tiene un eje complementario con el mismo Júpiter y Plutón. La mayoría de ustedes ya han escuchado hablar de este tema de diferentes voces, pero qué delicia poder invitar a alguien que tiene raíces. De hecho, antes de salir estábamos hablando de esto, que tiene raíces para hablar del tema. Y qué gusto, Beatriz Leverato, estar contigo en esta mañana, en este miércoles, hablando de un tema tan expansivo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, aquí estamos. No me estoy sintiendo demasiado bien en estos días. Yo digo, es esta luna llena, yo soy Sol, el Leo Luna en Acuario, con Plutón y Júpiter ahí activando todas las oscuridades. Sospecho que no son tiempos fáciles para nadie, ¿no? Y me parece que estamos todos teniendo que enfrentar aquellas cosas que quizás demoramos, que no queríamos terminar de ver, con Júpiter, Plutón y la luna y el Sol ahí activando esa oposición. Difícil sería estar muy relajado en estos días, pienso yo, no sé, ¿tú qué opinas? Yo estoy Mm. muy sincrónico contigo. Creo que estas energías empiezan a mover mucho lo fijo, empiezan a mover parte también de los planes. Todo sale de manera diferente, todo va mostrándose de manera distinta. Hay mucha punción en el colectivo también. Y sobre todo es como la reorganización de algo que no tenemos idea en qué va a parar. Porque a la final, si te fijas, es como empezar a abrir la brecha, empezar a abrir una puerta que se está dando en Acuario, la luna que empieza a marcar un rango, un punto de referencia, pero además es como muy explosivo, ¿no? Es como muy, tú lo mencionabas, lo titulamos así, la crisálida, con el tema Plutón, todo planeta y máxime cuando es, por ejemplo, una luna llena como la de hoy, que está ahí colindando con ese Plutón, es como tener también la certeza de que algo está ocurriendo dentro de nosotros, personal, Leo, pero que también colectivamente, Acuario, lo estamos viendo, se está reflejando, se manifiesta de distintas maneras. Yo creo que este es es como el punto de aprender a navegar unas aguas demasiado acuarianas, demasiado turbulentas, y cómo nos mantenemos a flote. Ni siquiera es cómo llegar, sino cómo vamos manteniendo a flote los temas emocionales, mentales. Además que está como muy activo de por sí el elemento aire en la carta. Creo que esto va marcando la pauta de lo que va a ser la entrada a agosto, ¿no? Sí, hay algo de la palabra esa crisálida, ¿no? Que es tiempo de crisis y que siempre uno piensa que crisis es algo malo, complicado. Sí lo es, por lo menos Mm. te moviliza todo lo que vos creías que estaba resuelto, tranquilo. Y esta buena crisis crisálida, porque es ese proceso de pasar de gusano a mariposa, ¿no? Uno más allá de que quizás en estos días lo cotidiano no sea lo más fluido y lo más benévolo, hay que ver hacia dónde nos está llevando, ¿no? Estos cambios, estas cosas que no esperábamos, estos cuestionamientos que pueden estar apareciendo. Me da la sensación que muchas veces en lo que uno dice, qué mal la estoy pasando, a la larga, cuando uno está en el futuro, dice, bueno, qué bueno que me sucedió eso, porque a partir de eso, aunque fue incómodo, tomé esta decisión, hice este otro movimiento. Así que por eso habíamos puesto la crisálida, ¿no? Porque en verdad, si uno pudiera sentir que es un proceso que nos está llevando a un estadio más libre, ¿no? Más de apertura, más de mariposa, capaz el cotidiano lo podríamos vivir un poquito más relajado, digo yo, no es que me salga, solamente teorizo. Sí, sí, sí. Y yo creo también, vea que un día como hoy, por ejemplo, con tanta energía activa, dentro de nosotros, con tanto que también, porque fíjate cómo Júpiter empuja la energía leonina y como que nos lleva a hacer cosas, nos lleva como algo hay que hacer, algo hay que conquistar también, en algo debemos colocar la lupa, algo debo mover adentro. Pero es como si la luna, que es la encargada de tamizar quizás todo lo que está pasando con la energía del Sol y con la energía de Júpiter de crecimiento, fíjate cómo necesitamos de la luna obligatoriamente para crecer. Entonces,
es un eje que invita a todo lo contrario, que algo debemos soltar, algo debemos liberar, algo debemos cambiar de destino y muy seguramente eso es algo que nos gusta, que nos apetece, que nos es conocido o sencillamente que yo fijé como algo duradero o estable. Casi siempre que hay una luna llena con Plutón de por medio, yo siempre he visto a Plutón, no sé cómo lo mires tú allí. Plutón es como este que te da el poder o que te lo muestra, te lo enseña, agárralo, tócalo, pálpalo, siéntelo, para que después puedas romperlo y vivir la fragmentación de soltar. De cómo soltamos algo que no tenemos. Cómo libero algo de mí, cómo hago un proceso de metamorfosis con algo que nunca fui. Pues es Claro, difícil porque nadie extraña lo que nunca ha tenido, sino claro, mueve, como que rompe ese tema de, lo tenía y ya no está, o por lo menos se está moviendo con esta lunación que empieza a marcar. Y fíjate al mismo tiempo cómo va siendo como un cierre de lo que fue la luna nueva en Acuario, por allá a mediados de febrero, y está cerrándose ahora con esta luna llena que logra ser muy desafiante de manera colectiva. Creo que también lo que está pasando en Acuario o esta luna también nos viene como a comprometer a todos, es como Gaia, yo lo veo mucho como Gaia involucrada, como la luna, la madre tierra, involucrada con el tema plutónico de lo que estamos viendo colectivamente. Prácticamente veas como pender de un hilo, lo mencionábamos antes de salir al live, es como pender de un hilo en unas relaciones o en unos pensamientos acuarianos de unos otros y de acuerdo a eso empezar a mirar cómo se va a fragmentar el nuevo sistema también de orden, porque son planetas muy ambiciosos. Plutón es muy colectivo, Acuario pues nos involucra a todos, el cielo que todos nos arropa, nos cobija a todos, y al mismo tiempo la expansión que Júpiter hace, que es como el que propaga, y al ujú, mismo tiempo da como la sensación de quizás de que es demasiado, ¿no? Puede o alguien puede estarlo sintiendo como tú lo mencionabas, como algo muy difícil, ¿no? Temas de salud o temas de algo que rompe evidentemente la rutina en la que venimos. Por algún lado se muestra. sí, sí, sí. Y pensaba, Júpiter oposición Plutón, ¿no? Que están ahí los dos en los primeros grados de Leo y de Acuario, y el Sol y la Luna, como si algo que es un proceso, por lo menos de unos meses, y que está ahí inminente, en estos días con el Sol y la Luna es como si algo lo hubiera iluminado, ¿viste? Cuando tenés sucio abajo de la cama y bueno, no lo miro, de repente viene la lámpara, la linterna y te ilumina y ves todo junto. Así que no necesariamente se resuelvan en estos días, pero sí es como para ver, para entender, para en lo personal, en lo individual, en la vida, ¿no? Privada y también pensaba en la vida pública, en la vida de los países. Yo estaba, ayer creo que fue, que estaban nuestro presidente de Argentina puteándose, no sé cómo lo dicen ustedes, con el presidente de Brasil. Y el Brasil le contestaba, yo digo, yo reto a mis nietos si se pelean así, que tienen 8 o 6 años, yo no puedo creer. Vos decís, ¡ay! Entonces, ¿qué pasa con los líderes, no? También esas figuras jupiterianas. Es como raro. Bueno, recién también hablábamos de, no sé si se puede hablar, pero de cosas que decís, ¿esta gente domina el mundo? Vos decís, ¿y por qué llegan esas personas a manejar los países? ¿Por qué no hay gente más amorosa? Yo insisto que me parece que el amor es buen negocio, que deberíamos dejar de ser egoístas por egoísmo, ¿viste? Hago esa doble vuelta. Pero ¿por qué tenemos esos seres? Te pido por favor, porque ninguno de los dos, si Lula hubiese tomado la agresión de Milei y le devuelve con amor, te juro que lo desarma, pero no, van por más, ¿viste? Apuestan a, no sé, no puedo entender. No sé si debes haber leído a Alice Bailey, Sí. ¿no? Esa astróloga. En alguno de todos sus libros yo leí que ella hablaba de los 7 rayos y que decía que hay encarnados 7 rayos de seres humanos. Y que a veces son como mundos totalmente opuestos o que no se encuentran. Y yo muchas veces siento eso, porque digo, ¿qué pasa? ¿Y por qué son justamente los que llegan al poder? Supongo que tienen mucha más oscuridad que toleran todo lo que significa el proceso de llegar a ser un presidente, ¿no? Pero bueno, Mm. nada, justo fue ayer, pero si estos días son para estar muy atento y ver y entender cosas que decís, yo voté a este señor, tampoco sé a qué otro votar, pero decís, qué nivel de líderes que tenemos, qué horror.
Pues mira que ahora que tocas eso, fíjate también el tema de Colombia. En Colombia pasa exactamente lo mismo ahora que estuve allí 2 meses y entonces tuve la oportunidad como de que siempre iba de visita, ¿no? O 15 días o trabajo y así. Pero ahora me quedé 2 meses y estuve como respirando más la energía del colectivo, de lo que hay, de lo que se dice, pasaron las elecciones y fue muy parecido. Totalmente se vio totalmente Júpiter a un lado, Plutón al otro, la polarización, el conflicto, y es el deseo de venganza, el deseo de, yo creo que en esas ramas de poder se percibe mucho Júpiter en Leo, desde la cara de quién muerde más, y se ve, se dice, ¿no? El uno se hacía llamar el tigre, entonces el otro le dijo, si tú eres tigre, pues yo soy cocodrilo, y bueno, o sea, cada uno se, con temas, Son nenes peleándose. Bueno, acá Milei se hace llamar el león. Pues estamos todos locos. la flora y la fauna. Es la época de Plutón en Acuario sacando lo más animal y tan así que Pero es se lo va mostrando como el que uno logo, ve ¿no? de los niños chiquitos peleándose. Y decís, ay Dios, Dios, ¿cuándo madurará esta humanidad? No sé. Bueno, y esto con Júpiter y Plutón es todo un proceso de estos meses. Sí. Y Luna y Sol en este momento justo ahí iluminando esto. Está para alquilar balcones, pero bueno, el cuerpo, ahora en un ratito, creo que 11:30 va a ser la luna llena. Yo te digo que hace media hora estaba vomitando. Y yo digo, tengo que tomar como un ritual de limpieza porque Ah, me llama la atención, no es que es algo que me pasa seguido, ¿viste? Bueno, es así que verdad, es también verdad. estar atento, ¿eh? Es verdad, es verdad. Además que es sensible. Yo siento que, pues fíjate que hemos celebrado 12 lunas desde el año pasado, 12 lunas llenas, y no habíamos tenido la oportunidad de celebrar una luna llena con tan poquita orbe de Plutón, que de por sí ya es una Mm, carga visceral, de por sí ya es una carga que mueve los temas del pasado, que es una carga. Y lo que yo he visto con Plutón retrógrado en relación a la luna, fíjate que es muy escondido. De por sí Plutón no es algo que se evidencia hasta que no explota. Es como el volcán, lo vemos quietico, pasa desapercibido, nos vamos a vivir allá y como que no pasa nada, es una montaña inofensiva, como que se nos olvida que es un volcán, que es un respiradero y esa es la energía de Plutón cuando está retro. Pasa en nuestra vida, como que hacemos de cuenta que no ha pasado nada y de un momento a otro ocurre esta luna llena y empieza a mover la grama, empieza a mover la gravilla, empieza a mover la parte telúrica, las placas tectónicas, no de la afuera, sino de nuestra vida, que tienen tantas entre rejas, entre ramaderas, que tiene tanto berenjenal, tanto cruce, porque es lo que hace Plutón, le corresponde mover esas energías ocultas pues no en vano está calificado como el dueño del inframundo, y es como si su función fuera esa, devolverse y escarbar temas que incluso ni nosotros tenemos tan conscientes, o muy seguramente nos cueste trabajo asociarlos, porque lo que sí veo, fíjate cómo lo que sí vemos y lo que sí comprendo, pues es muy mercurial. Ah, esto es por aquí, esto es por allá. Pero con Plutón es sentirlo, percibirlo, tener la sensación, pero no lograr cómo identificarlo o filtrar finalmente de dónde viene, por qué estaré así o por qué me estaré percibiendo en estos estados tan vulnerables. Es como si Plutón agarrara la luna y de una u otra forma la llevara al pasado y empezara a escarbar temas que nosotros no tenemos tan claro. Ahora, viene este tema de Júpiter, Cassini, que la última vez que se dio, calcula, fue en el 2024, hace 12 años, y tú sabes que tiene ese sí, tamiz 2014, dos mil eso, catorce. 2014, hace 12 Sí. años, y Mm. tiene ese tamiz de amplificar y tiene como ese punto de agrandarle más, que claro, lo podemos ver, pero hay un protagonista que no hemos hablado, el temas de los eclipses que se vienen. Entonces Claro. esta es como estarle dando la apertura. Es una luna llena, pero viene a ser como medio eclipse. Astrológicamente esto pasa, Dios, alcanza a pasar como por un mini eclipse, como una entrada, ¿sabes? Cuando vas a un lugar y te están dando una pruebita, como para que te enteres de cómo es el sabor del lugar. claro, qué lindo. Sí, sí. Y pensaba, recién cuando conversabas de estar arriba de un volcán, imaginaba la vida de los aldeanos arriba del volcán, qué sé yo, porque con los temas de Plutón uno está ocupado, viste, cuidando a la vaca, yendo a buscar al niño a la escuela, no sé qué,
y no tengo tiempo para Plutón, porque, viste, ya tengo tantos líos que resolver en lo cotidiano que esto, bueno, mientras no explote, hago de cuenta que no está, sigo adelante. Y bueno, justamente en estos días, todo eso que yo, la verdad, con buenas intenciones, sé que existía, pero no me da la vida, viste, que uno está superado por cuestiones cotidianas, y cuando aparece esta imagen o este momento tan plutoniano, explota el volcán. Ahí donde vos vivías y estabas muy preocupado por tu niño y por la vaca, todo explota. Tal Mira cual. que Tremendo. estos temas uno dice la crisis. Es un aspecto de crisis, Beatriz, es un aspecto de Júpiter oposición Plutón. La mayoría sabemos que las oposiciones de lo que sea pues nos llevan a desafiarnos. Yo siempre he visto la oposición como un ring, como cuando el presentador dice en esta esquina Águila X y en esta otra Ujú. mono YZ. Y evidentemente se van a medir las fuerzas, evidentemente va a entrar algo a fusionarse, va en cada uno a poner lo mejor de cada uno y a desafiarse. En el fondo, o muy en la relación también de lo que se está teniendo ahora, de lo que se teje, fíjate cómo Quirón también está haciendo unos aspectos y unos ángulos a todo lo que pasa, como que al mismo tiempo va tocando y va marcando ciertos grados de dolor que a veces con Quirón preferimos como anestesiarlo y dejarlo ahí. Y estos momentos tan efectivos, tan conscientes en la vida, es también como darnos cuenta de mirar, bueno, cuánto llevo parando esta situación en mi vida, ¿no? A veces cuánto llevo queriendo que esto sea diferente, como armar sobre la destrucción o querer armar en una relación, en un trabajo, que a veces es como mejor déjalo caer. O sea, ¿qué hago sosteniendo una pared para que el cuadro se vea bonito, cuando realmente Claro. la relación o el tema de fondo es que se caiga, que se termine? Por eso son como unos 6 meses o una apertura más o menos, mal contados de 6 meses a 12, que va a empezar a abrir y a como a romper estos temas donde nosotros sobre todo queremos sostener. Porque fíjate cómo Júpiter en relación al Sol en Leo quiere mejor sostener algo, que siga siendo, que siga brillando, independientemente y pues a Plutón echémoslo por debajo del sofá o barrámoslo por algún lado, acomodémoslo de alguna forma. Que sí, que a Sí, veces hay cosas que se pueden acomodar y hay otras, como es el caso del aspecto de hoy, miércoles 29 de julio, que invita más a barrer el escombro, como ser más conscientes de sí, que es un terreno que ya no da más. Es un total. sitio que nos obliga como a movernos en una, claro, y a movernos en una dirección no conocida, que esa es como la incertidumbre quizás que puede estar haciendo el aspecto Urano, por ejemplo, a Plutón en esta energía de tanto aire. Hay tantas posibilidades o hay tantas maneras de poder resolver algo, pero al mismo tiempo tan coartado y sin saber o tener la certeza de cuál será el mejor movimiento que podemos hacer. Mm. Total. Sí, me quedé pensando en eso de Neptuno en Aries, Urano en Géminis, Plutón en Acuario y todos en los primeros grados, ¿no? Se está armando ese dibujo tan interesante de como si fuera un momento de cambio de conciencia humana que a lo mejor lleva unas décadas, no sé, está como... Y los individuos que osamos estar vivos en estos tiempos somos las pequeñas gotitas de conciencia que estamos ahí siendo estrujados por un proceso que es mucho mayor, ¿no? Que quizás, no sé si está tan atento a nuestra pequeña vidita que quiere que todo le salga parecido a lo que planificó. Si uno también toma como esa distancia, que es un proceso, no Ah. sé, una conciencia colectiva, planetario, vaya uno a saber, eh, quizás se puede tomar un poco más con humor, ¿no? Que mi cotidianeidad, justo el día de hoy me sentí mal, justo no sé qué pasó, y porque si no uno, cuando uno se pone en lugar de protagonista de todo, de por qué las cosas no me salen como yo quiero, solo tengo garantía de sufrir, ¿no? También lo digo como leonina, a todos nos pasa, ¿no? Pero con Júpiter y el Sol ahí en Leo, creerse que uno es muy importante, que la vida tiene que estar de acuerdo con todo lo que uno planificó, con la oposición de Plutón, sería la peor idea que podríamos tener en estos tiempos. Ahora que tú mencionabas esto, también es como un pedacito de, pues vea, no hay otra que leer entre líneas, porque hay algo oculto, hay algo plutónico que en medio de eso me está diciendo. Si yo tenía una agenda, si tengo un tema cuadrado, si tengo una estructura y estoy diseñando o venía diseñando X cosa,
y la vida me está presentando, me está fragmentando demoras, retrasos o también es como entrar uno a reevaluar, ¿no? A replantearse en lo que sea, ¿no? Esto puede pasar en familia, trabajo, relaciones. Es una energía también de reevaluar, es una energía de por qué la vida me está cambiando los planes, para qué, con qué finalidad, a dónde no he visto o qué no he visto, o a lo mejor estoy, porque cabe aclarar, ¿no? Que este aspecto, aunque suele tener mucho la energía, como tú lo mencionabas, de crisis y de que es incómodo, a ninguno nos gusta que nos cambien los planes, a ningún ego dice, ay, no, yo sí, yo sí me postulo. Para que todo salga como yo quiero. Claro, 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 por el contrario, vamos como en esa línea. Entonces es como si a la brava el universo tuviera que decir, si pregunto no van a haber voluntarios, entonces debo accionar de manera plutónica, debo Nadie se accionar va de a manera... postular, claro. Claro, nadie va a querer. ¿Quién va a Y querer no, esto? ¿Quién va a querer lo otro? Y de otra no, parte, lo que tú decías, esa conciencia como tan abierta, tan universal, buscando al mismo tiempo satisfacer un proceso evolutivo que va mucho más allá de la única encarnación egoica, el único Leo, cuerpo, avatar, sí, el mameluco que porto hoy. Entonces es como que el alma tiene una visión mucho más grande, claramente, de lo que nuestro Mercurio puede interpretarlo. También es como una gran oportunidad de reevaluar. Yo te comentaba algo personal y no creas, he estado estos 3 4 días desde que encuentro este Plutón y estos cambios y empiezo a replantearme y a decir, ¿qué tal esté sí, construyendo? Estoy construyendo y estoy en una fija con mi agenda, asumiendo que sí, y la vida me está diciendo, hey, revisa esto, ¿no? Mira claro, esto también, mira otro tema, mira lo que está pasando en el mundo, mira también otras, y me han aparecido otros insights que yo digo, sí, lo sabía que estaba, pero no había puesto mi atención ahí. Fíjate este ¿viste? tema de atención, de colocar el foco. Sí, sabía que esto está pasando, sabía que, claro, todos lo sabemos que está pasando en el mundo, pero Mm, no me había enterado hasta dónde puede llegar a escalar. Y a lo mejor me estoy pegando de un avión fallando, o a lo mejor estoy viendo, es como empezar a mirar todas esas posibles y todas esas variantes, en esta época como de revisar esto, ¿no? sí, total. Y esa imagen, ¿no? De que estaba ahí, durmiendo el volcán, y de repente en estos días sale todo, la lava. Sí, yo creo que es un tiempo interesante si uno, a ver, aprende a transitarlo con miedo sin paralizarse, porque a veces uno dice, bueno, no tengas miedo, y yo creo que eso es lo peor que nos podemos decir, porque el ser humano tiene miedo. En Claro. general somos miedosos, y en estos días yo creo que lo más lejano es la posibilidad de no tener miedo. Entonces, bueno, con conciencia de ese miedo, a ver qué aparece, qué otra cosa, ¿no? ¿Qué otro insight tengo? ¿Qué me está pasando? Nada, y de paso vos estás muy lejos, pero si no, irse abrazando con la gente que uno encuentra por el camino, porque la pucha. Claro, y Y aparte cuando empezás a abrir, todo el mundo tiene algún tema que le está preocupando, que le está dando miedo, que no se lo esperaba. Entonces, bueno, abracémonos, porque estamos todos en este barco plutoniano en estos días, te pido por favor. tenemos Guau, en algo estamos de acuerdo como humanidad. Ya claro. llegamos a eso es bueno por ahí. Claro, cada uno tiene su guión, pero el sentimiento de medio de ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Es bastante similar y compartido. Y es bueno eso que yo lo digo mucho con el tarot, ¿no? Que el tarot es como un mapa de símbolos de emociones, vivencias humanas que hemos vivido todos las mismas de por lo menos el siglo XV que se sabe que existe el tarot. Y esa conciencia universal también es saberse acompañado. Che, a los demás lo pasa lo mismo. Cuando tengo un 9 de bastos y quiero salir a asesinar al mundo, lo sentí yo, lo todo el granjero del siglo XVI, lo sintió. Entonces, uno no se siente tan solo, no le da tanta vergüenza lo que le sucede. Esta cosa de ser con otros, de darnos cuenta que estamos en la misma, para mí es muy, muy aliviante. Y no sé si lo tenemos tan presente. Sí, esa está bonito ese ejemplo porque logra mitigar y logra quizás llevar un poquito la exacerbación, quizás si fuera la palabra, la exageración que puede llegar a generar Leo, porque todos tenemos a Leo en la carta. Unos más menos, pero la función también de Júpiter es como ser benéfico. Hablemos un poquito de este tema que acompaña al Sol en su Claro. máxima expresión y fíjate cómo ocurre la palabra milagros.
cómo se le claro, atribuye mucho a lo que está pasando hoy, Sol conjunción Júpiter en Leo y es como el día de los milagros. Claro, habría que replantear qué tengo eso, yo definido como milagro. claro, ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es la creencia y la conciencia que tengo? Porque si me voy a quedar con la espuma y lo superficial de lo que significa la palabra milagro, de que se va a dar porque sí a mi capricho, a mi leo, a mi antojo, a mi gusto, pues posiblemente me lleve algo al frente, Plutón, una desilusión o una fragmentación donde digo, pero ¿por qué le llaman eso? Es casi que aprender a leer entre líneas. ¿Cuál es la manera en la que la vida me está presentando ese milagro? Ese milagro de poder ver un algo, porque no necesariamente tendría que ser resuelto a mi acomodo o que se resuelva el conflicto, sino por el contrario, la capacidad de conciencia. Y eso es mucho más sostenible en el tiempo. Mira cómo cuando nosotros nos ocurre un milagro, es decir, nos damos cuenta de algo en nuestra vida, cambiamos inmediatamente una cantidad de temas. Cuando caemos en ese insight, ¿sí? Por ejemplo, hace poco tenía la experiencia de una pareja en consulta en Bogotá y entonces la señora llevaba pidiéndole ya casi 18 años a él 18 cambiar, años, eso es una cantidad de tiempo, una ¿no? vuelta de los nodos, loco. Mu Ya era con ponqué, yo no sabía si dar la terapia o traerle ponqué para celebrar ahí, no sé, los 20 los sí, dorados, los años de un júbilo. horror, sí. Y entonces, cuando ella toma una decisión y ya suelta y demás, ocurre el ¿Y qué es lo milagro que le pedía durante 18 años qué le pedía? No que entendí. dejara el trago, que dejara temas, que fuera otra Ah, persona, a la pareja, que mira, que ah, los niños, que acá. todo, le pedía de eh, todo, que sea entonces, otra sí, persona. ya era mejor buscar Claro, otro lugar. Cuando suelta esta energía, cuando suelta todo eso, entonces ya cuenta y dice, finalmente es cuando él puede ver y ocurre ese milagro. ¿Quién diría que a través de la energía muy parecida a lo que está pasando ahora, a través de la energía de soltar, liberar y ya darme cuenta que estos son escombros, ahí es cuando se reorganiza, ¿sí? Se reubica otra vez todas las piezas y este personaje, pues al ver que evidentemente acciona de una manera distinta, pues también como que aterriza y se da cuenta y valora y bueno, empieza a hacer una cantidad de cambios en su vida. Pero cuando yo le preguntaba a él qué lo llevó a tomar esa decisión, cuando la vio a ella convencida de que definitivamente ya no le iba a apostar más. O sea, cuando ella claro, soltó, cuando ella verdaderamente suelta la idea del ilusorio de, es cuando esta persona, ocurre el milagro con esta persona y qué milagro que claro, cambió y qué milagro que tal. Y fíjate cuánto tiempo taladrando y cuánto tiempo diciéndole de frente y cuántas terapias y cuánto tiempo, no era como la narrativa de la historia hasta que finalmente llega acá. Es mucho como también el tema de a lo que invita la vida. A lo mejor el problema o a lo mejor la situación que se esté viviendo o algunos de ustedes que nos escuchan por acá en TikTok, en Instagram, en Facebook, a lo mejor la invitación sea esa, a resistir, a dejar de resistir y a soltar, quitar esa resistencia y dejar de que va para que ocurra, ¿no? Para, como la metamorfosis, como lo que la crisálida, como que si metes las manos tan bruscas dañas el proceso. Que si ayudas al gusanito, ayudas a la mariposa, resulta es matándolo, resulta ya es dañando como ese pequeño, eso tan delicado que se da de manera orgánica. sí. Está bueno eso que comentás, ¿no? El tiempo del proceso, ¿no? Ese gusano que entra en esa transformación. Si uno lo quiere apurar, porque no quiero sufrir más, porque quiero resolver, probablemente hagamos lío, ¿no? Como es un tiempo quizás de entregarse a eso, a eso que no sabemos nombrar. Esa Sí, parte de imprevisibilidad. Sumándole a esto, vea, tenemos un Saturno que retrograda, empezó a hacerlo ayer, antier, el domingo, domingo, ¿no? Sí, domingo. empezó este domingo y tiene la función también de ayudar, ¿no? Tiene también como la función de restar, como ese afán desmedido con el que ahora empezó el año o con tanta actividad. Quizás es también como la época de, bueno, salimos de Mercurio retro y ahora empieza Saturno, eh, Claro, como que se van de retorno. turnando, se van pasando la pelota para generar un punto de anclaje allí. Sí. A veces yo tengo la sensación como, vuelvo a esto de la conciencia humana, como si fuera una especie
de masa que hay que irle poniendo ingredientes, ahora un poco de sal, ahora este retrograda, ahora este no sé, como que algo se está cocinando, que es un proceso que no termina nunca, porque, no sé, uno tiene la fantasía de que si estuvieran todos los planetas directos, todos seríamos felices, porque lo primero que pienso es, vale, Mercurio se pone directo, me pones a Saturno retro, hay como una queja, ¿no? A algo, y como si lo retrógrado fuera negativo, pero me parece que la imagen más, qué sé yo, completa que me viene es eso, es como una masa energética de conciencia humana que le vamos agregando algo, la vida, Dios, el cosmos, un poco de sal, un poco de retrogradación, un poco de esto. ¿Qué cacho estamos cocinando? No tengo ni idea, no sé, pero sí, me quedé pensando, ¿no? Saturno retrogradando, hay todo un nuevo inicio, ¿no? De la vida humana con Saturno conjunción Neptuno en febrero. Quizás es un momento de recalcular lo que creíamos que estábamos haciendo, hacia dónde íbamos, por lo menos de febrero esta parte. Lo que pasa es que a veces uno le dice en febrero y uno dice, ¿qué estaba haciendo en febrero? ¿Viste que Claro. qué sé yo a veces no me acuerdo qué hice ayer y en febrero. La astrología nos obliga a recordar, a ser conscientes, ¿viste? Cuanto más recordamos, más rico es el proceso. El tema de recordar los retrógrados también que hace lo suyo de mover y de sacar y de evidenciar. Imagínate si no, ahora que tú mencionabas este tema, si no hay esos espacios de reflexión, que es muy también la retrogradación de algo, de reflexionar, como de hacer esa introspección, pues imagínate, si así nomás se comete o entramos también en una fase de perdón, de disculpas, de no lo vi, se me pasó, imagínate donde tampoco tuviéramos esta energía de poderlo vivir. Yo Sí, creo que lo cierto es que es una semana, vale la pena decir que de las lunas llenas que hemos tenido este 2026, siento que esta es como la de mayor impacto, la de sí, mayor fuerza, power. la de mayor fuerza, energía, la que tiene también la capacidad de transformar un algo y es al mismo tiempo la encargada, fíjate, de dar la apertura a lo que son los eclipses. Los nodos ya están cada uno en su punto Acuario, Leo, y también es como movernos dentro de lo que puedo hacer. También es como un tiempo de reflexionar y decir, bueno, a lo mejor las metas tan ambiciosas o a lo mejor el lugar hacia la cima o hacia donde queremos llegar, a lo mejor sea también demasiado jupiterino, ¿no? Demasiado excesivo en algo de nuestra vida, ¿no? También es como el Sí, tiempo de restringir cierta parte en sí, relaciones, o en vida. reformular ambiciones, una cosa así. Sí, Reformular este tema de visión. Bueno, vea, aquí hay una pregunta sí. que me llama mucho la atención, que la veo que está como muy, muy marcada, muy en punta de la mayoría, o creo que se está uniendo más energía acuariana. ¿Qué daría o cómo se manifiesta más, sobre todo para los ascendentes o soles en acuario? Es como la más que se replica o la que más en acuario hay, entendiendo que la luna llena se da el día de hoy. Queda para acuario, ¿cómo se impacta más en acuario? Si soy ascendente en acuario, es como que se pusieron cita hoy los acuario o los Todos los ascendentes. acuarios aparecieron ahí a preguntar. Entonces la veo Sí, como en mucha réplica que me llama la atención de distintas personas. ¿Cómo consideras tú que es esta luna llena, sobre todo para más que todo la energía acuariana? Creo que le llama mucho la atención por el tema de Plutón. claro. Están todos despertándose, ¿no? Porque Plutón llegó a Acuario y está ahí haciendo lío. Y qué sé yo, habrá que ver la carta, ¿no? Dónde está el sol y demás, pero me parece que es un tiempo muy de espejo, ¿no? De mi propia potencia, que en general el acuariano, yo no sé si le cuesta reconocer potencia, pero tiende más, bueno, si se pone demasiado intenso me voy, si se pone demasiado complejo, con demasiados reclamos, no lo banco, hay algo más de necesidad de aire y de libertad, me parece que es un súper desafío todos estos años que van a tener a Plutón ahí en Acuario, porque justamente es como una energía bastante atípica, antagónica para Acuario, ¿no? Es bueno, quedate, sostener, retener, empoderate. Y yo pienso, no sé qué pensarás vos, Javier, con esta luna en Acuario, posición al sol, puede ser que se esté como evidenciando mucho cómo manejan ese juego de poder,
esa capacidad de resistir, de no irse rápido, de insistir, de estar ahí donde duele. Lo digo un poco de medio así improvisando, ¿no? Pero Sí, puede tener muchas otras interpretaciones. sí, sí, sí. Coincido, además que siento yo que es un signo que tiene como mucha responsabilidad y no es su característica. Fíjate cómo ya pasó por allí Saturno, ya hizo lo suyo, lo que fue 2020, 21, 22, lo que fue la etapa de Saturno Acuario, fue con los Cronos, fue con Júpiter también allí. Entonces justo esta luna se da muy cerquita a la última conjunción que hubo de los Cronos Saturno-Júpiter, que fue para, no sé si recuerdas, creo que estábamos en pandemia, pero era a nivel Diciembre del mundial, ¿no? 2020. Diciembre del 2020. Esto, y que se Cero de alineaba, Acuario, ni sí, sí, cero Júpiter, de ni Acuario, Saturno, ni claro. el cero. Ahora en ese mismo grado, pues claro, está muy tocado por Plutón, que para Claro. aquella época estaba finalizando en Capricornio, ahora ellos lo tienen ahí. Es como si la vida también les estuviera diciendo a esta energía de Acuario, poniéndoles peso o responsabilidades para lo cual no fueron como tan diseñados. Es como lo que tú dices, como más disperso, como más pico aquí, pico allá, me voy, me quedo, será que soy de aquí, soy de allí, como que soy de todo lado, y a lo último como que eso cuesta, ¿no? Siento también que la luna en Plutón está rompiendo esos esquemas y apenas mostrándole, porque, claro, hablamos de que esto se está dando de manera oficial hoy. Yo creo que allá en Argentina ya se dio la luna llena por tiempo, ya se da. Creo que es ahora, en un ratito. Ahora en un rato, exacto. Entonces, 11:35. va como hasta ahora marcando la primera fuerza de lo que va a ser, por lo menos calculando unos 2 3 años hasta que Plutón vaya avanzando en cuanto a sus grados. Siento que es un Mm, signo que tiene mucho para dar, pero también mucho para aterrizar. Quizás ahí claro, los temas más importantes son los apegos o el atreverse también, ¿no? El soltarse y dejarse caer a esta locura que le ofrece la luna, ¿no? Los pone como muy de este tamaño. total. Pues vea, que sigas disfrutando de tu luna llena, Disfrutando. que sigas disfrutando. Hay que poner la palabra bonita. Ay, Hay que Dios. colocar la palabra de aprender a reírnos, ¿no? Lo que tú mencionabas, Sí, sí, reírnos de sí, los cambios, de lo que sale, tomarlo con frescura, quitar la velocidad. Esta sí que es una época de quitar la velocidad. Fíjate también como Saturno, que es como el sargento, el regulador, de una u otra manera, cuando está retrógrado, también invita como a dejemos un poco el afán que trae Aries, ¿no? Esperemos con calma, relájese, vivamos el ser humano, el total, ser humano, total. el estar ahí Bueno, en respiración. y el ser humano es estar lleno de miedos, de contradicciones, de cambios de planes, porque si no siempre estamos pensando, debo haber hecho algo mal, ¿viste? O Ah, soy un tonto. Bueno, la humanidad es eso, es esa pulsión que va viendo, que no sabe mucho qué quiere, así que bueno, abracémonos en nuestra humanidad en estos tiempos tan plutonianos, porque si no, la vamos a pasar demasiado mal y no tiene sentido. sí, sí, sí. Entre más hagamos esos lineamientos o eso es compartir con otro, pues nos va a quedar mucho más fácil. Total. Vea, un abrazote para ti. Gracias. Muchísimas gracias por tu mirada, por estas palabras, por este espacio. Gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos aquí en TikTok. Pueden seguir a Bea en su canal, los que me están preguntando. Tú apareces en YouTube como Bea. Alejandro Lodi y Bea Leverato es nuestro canal. Exacto. Ahí pueden seguir a Alejandro y a Bea en YouTube. Los que me preguntan aquí dónde está, también la pueden seguir en Instagram. El Aprovechar Instagram es también @Bea Leverato. arroba Bea Leverato. Y aprovechar también que tú estás muy uraniana, Bea. Tú Estoy estás con muy Urano con el ascendente. Urano Géminis, y yo te veo muy activa, te veo con tus Estoy libros, con yendo tus a Canal temas. 7, que es un canal acá, el canal estatal, y hoy quieren que hable de los extraterrestres. Yo te voy a contar mi experiencia, mi visión, porque como soy astróloga, creen que sé todo lo raro, me lo hacen hablar a mí. Pero como yo soy ascendente en Géminis y siempre tengo muchas cosas para decir, los extraterrestres es todo otro tema que habrá que ver con Urano en Géminis qué pasa, ¿no? Así que bueno, veré qué logro decir hoy en una televisión abierta, pero mi ascendente en Géminis se divierte, me canso también, ¿no? Porque todo es ir hasta allá, que te maquillen, pero
A mí me gustan los medios masivos, que ya son menos masivos, ¿viste? En otra época era todo el mundo miraba tele, ahora hay tantas opciones que no es tanto, pero bueno, Está vamos bien, está bien. incursionando. Qué alegría verte también en esos proyectos y obviamente la mejor de las energías con esta luna llena para semejante tema, que Total. vayas alquimizando ahí el tema, ¿no? ¿Qué más sale? Veremos, ¿Qué más da? veremos qué puedo aportar a la conciencia, veremos. Vea, un abrazote a la distancia. Gracias a todos.